Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, mi nombre es Leo y esto es Acondúctese y el día de hoy vamos a desarrollar un análisis psicométrico. Bien, para el propósito de este ejercicio vamos a hacer tres cosas. Entonces, lo primero es que vamos a establecer cuál es la discriminación de ítems. Lo segundo que vamos a establecer es la fiabilidad de las variables. Y lo tercero es que vamos a hacer un ejercicio, un análisis que se llama análisis factorial. Entonces, en nuestro programa tenemos la base de datos de la prueba que utilizamos para los análisis descriptivos de un video que ya les compartí previamente. Em, en esta base recuerden que estamos trabajando una prueba que mide motivos asociados al consumo de alcohol. En ese propósito, em, la prueba mide cuatro variables y a mayor puntuación en cada variable, mayor probabilidad hay de que la persona consuma alcohol por los motivos mencionados allí. Entonces son cuatro motivos para sobresalir, eh, para manejar problemas, motivos sociales o para tener conformidad con su vida o con la vida. ¿Listo? Entonces, la base de datos que tenemos acá es la base de datos que trabajamos en ese video. Aquí ya estamos asumiendo que usted ya realizó el ejercicio de arreglo de la base de datos, de la asignación de variables, em, de la asignación del tipo de variable de cada una de los datos recolectados, de cada una de las variables, y ya tiene calculadas sus variables en la base de datos. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a desarrollar la discriminación de los ítems y vamos a desarrollar el análisis de fiabilidad. Ambos se hacen en el mismo menú. Usted se va a acercar al menú de factor, va a dar clic, le va a desplegar un menú y de allí va a escoger análisis de fiabilidad, que es el primero. Usted lo selecciona y allí va a salir pues, las alternativas del programa. Recuerden que esto también lo estamos haciendo en Amod. Entonces, voy a agrandar esto un poco, a ver si puedo hacerlo grande. Eso, bien. Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar cada uno de los ítems que componen cada una de las variables. O sea, este ejercicio usted lo debe desarrollar con base en las variables de la prueba. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá un Excel donde vamos a poder ver las variables. Ah, una, acá, y aquí está. Entonces, por ejemplo, la variable problemas tiene el ítem 1, 4, 6, 15 y 17. Conformidad con su vida, el 2, el 8, el 12, el 19 y el 20. Motivos sociales, el ítem 3, 5, 11, 14 y 16. Y para sobresalir sería el 7, el 9, el 10, el 13 y el 18. Esa sería la composición factorial de cada una de las variables. Para este ejercicio vamos a utilizar la variable de problemas, que tiene el 1, el 4, el 6, el 15 y el 17. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Jamovi? En Jamovi, lo que va a hacer usted es escoger los ítems. Entonces, usted va a seleccionar el uno. Con la tecla Control, usted la puede oprimir y va a poder seleccionar varios ítems al tiempo. 1, 4, 6, 15 y 17. Entonces, yo selecciono los ítems, lo paso a elementos, que es donde pues, incluyo los datos que quiero analizar, y aquí ya me va a empezar a hacer unos análisis. Sin embargo, antes de ver el análisis, tengo que escoger las opciones que quiero que me arroje el programa. Entonces, voy a decirle en la estadística de la escala que me arroje el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. Y en las estadísticas del elemento, voy a seleccionar el alfa de Cronbach si se elimina un elemento, el omega de McDonald si se elimina un elemento, y voy a seleccionar la correlación del elemento con otros, estas opciones. ¿Vale? Usted selecciona estas opciones y pues evidentemente, como ya lo hemos visto, el programa va a empezar a gestionar el análisis. Entonces, para poder verlo mejor, voy a correr esto acá un poco y voy acá.
Entonces aquí ya tengo dos tablas que me van a hacer dos análisis. Entonces, el primero corresponde al alfa de Cronbach que mide el índice de fiabilidad. Recuerden que el índice de fiabilidad se mide entre 0 y 1 y más cercano a 1, cada vez que el número se aproxima a 1, es más confiable o la prueba tiene un mayor índice de fiabilidad, lo que representa un mayor grado de precisión de la prueba. Dentro de estas mediciones se evalúa con tres parámetros. Entonces, si está entre 0 y 0,59, el índice es bajo, o sea, la fiabilidad es baja. Si está entre 0,6 y 0,8, la fiabilidad es media, y si está por encima de 0,8, la fiabilidad es alta. Entonces, en ese sentido, usted deberá hacer el análisis con base en esa escala. ¿No? Entonces, aquí encuentra el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. Ambos sirven para evaluar fiabilidad. En cuanto a la estadística de fiabilidad del elemento, encuentro tres valores. Entonces, correlación del elemento con otros, alfa de Cronbach y omega de McDonald, si elimino o si descarto un elemento. Voy a abordar primero este. Si usted hace o sea, si hacemos este ejercicio, lo que está haciendo el programa es calcular cuánto sería el índice de fiabilidad si quitamos uno de estos ítems. ¿Cuál sería el índice de fiabilidad si quito el ítem 1? Pues sería de 0.802. ¿Cuál sería el índice de fiabilidad? Si quito el ítem 15, sería de 0.836. ¿Sí? Así funciona la lógica de este ejercicio. ¿Qué se analiza aquí? Se hace una comparación entre los valores que arroja esta tabla con el índice de fiabilidad obtenido. Si uno encuentra acá que este índice es mayor al que se calculó con el total de la escala, lo que implicaría es que ese ítem está presentando inconvenientes para la precisión de la prueba. Entonces, lo que se sugeriría ahí es revisar el ítem en ese momento, tanto con el alfa de Cronbach como con el omega de McDonald. Sin embargo, pues ambas medidas se comportan de manera similar. Entonces, en ese sentido, si encuentran que en alguna aumenta, muy seguramente en la otra también van a encontrar que aumente este valor. ¿Listo? Y esta tabla de la correlación del elemento con otros, lo que calcula es el índice de discriminación de las pruebas, de los ítems, perdón. Entonces, esto es un ejercicio donde se establece la correlación entre la puntuación total del ítem, entre la puntuación del ítem y la puntuación total de la escala. Este índice de correlación debe estar por encima de 0.4 para poder afirmar que el ítem tiene una adecuada discriminación. Entonces, en ese sentido, es importante que usted verifique que estos valores están por encima de 0.4. Si están por debajo de 0.4, será un ítem que también se debe revisar. En estos dos apartados también, digamos, en estos dos apartados vamos a encontrar esos dos primeros análisis, tanto el índice de fiabilidad como el índice de discriminación de los ítems. Este ejercicio usted lo debe hacer por cada escala de la prueba. Entonces, por ejemplo, aquí analizamos la escala de problemas, yo saco mis datos, los pongo en el documento y para analizar otra escala, pues yo lo que debo hacer es sacar los ítems que tengo acá. Entonces, para seleccionar todos los ítems al tiempo, selecciono el primero, oprimo Shift y selecciono el último y de allí los devuelvo a la base. Y ahora voy a analizar otra escala. En este caso, la escala sería conformidad con subida. Entonces vamos a seleccionar 2, 8, 12, 19 y 20. Seleccionamos acá 2, el 8, el 12, el 19 y el 20. Entonces usted selecciona estos ítems que serían de la segunda escala y hace el mismo ejercicio con los resultados de esa escala. Entonces encuentra el índice de confiabilidad según el alfa de Cronbach, según el omega de McDonald. Si se descarta un ítem, ¿qué pasaría con el alfa de Cronbach? Entonces, por ejemplo, miren que acá, al evaluar el ítem 2, si yo miro el índice de fiabilidad, si quito el elemento, el índice aumentaría, que aumentaría de 0,779 a 0,782. Acá, por el contrario, el omega de McDonald se mantiene.
Entonces aquí el omega de McDonald's de 0.788 y aquí se mantienen 0.785. Si usted basa sus análisis en el alfa de Cronbach, pues este ítem tendría que ser revisado porque efectivamente está afectando el índice de fiabilidad. ¿Vale? Mientras que desde el omega de McDonald's, pues digamos que no tendría un impacto tan severo. Y así con el resto de ítems. Bien, entonces en ese sentido deberá hacer este ejercicio con base en la cantidad de escalas que tenga su prueba. Bien, ahora, para desarrollar el análisis factorial, lo que usted debe hacer es lo siguiente. Entonces, vuelvo y le repito. Antes, aquí ya tenemos índice de fiabilidad de cada escala y un análisis adicional que me permitiría establecer si puedo mejorar esa confiabilidad o puedo mejorar la precisión de esa prueba. Y acá tengo la correlación del elemento con otros, donde puedo evidenciar si el ítem discrimina de forma adecuada o no. Si se dan cuenta, este ítem que tiene un alfa de Cronbach mayor, o sea, que está impactando de alguna manera la precisión de la prueba, pues tiene un menor índice de correlación. Entonces, en ese propósito, pues habría que revisar ese ítem. ¿Vale? Hay un ejercicio adicional que quisiera que viéramos, que es el siguiente, que es para establecer si los ítems discriminan en comparación con otras escalas. Entonces, tengo acá estos ítems de la escala de conformidad con su vida y lo voy a comparar con los ítems de problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos ítems inmediatamente después de los otros. 1, 4, 6, 15 y 17. Es 1, 4, 6, 15 y 17. Entonces los paso en ese orden y en ese orden me van a arrojar estos valores. Para no confundirnos, voy a quitar todos estos análisis porque pues en este momento no nos interesa. Y lo que quiero que vean es este mapa de calor de la correlación. ¿Qué puedo hacer yo con este análisis? Con este análisis lo que puedo determinar es si los ítems de una escala discriminan otra escala. Entonces, como les decía, acá yo tengo la escala de problemas por un lado y tengo la escala de conformidad con su vida por el otro. Entonces, lo que yo pretendo con ese gráfico es demostrar o verificar si estos ítems o sea, se diferencian de estos ítems. ¿Sí? ¿Que cómo se hace? Pues a través de una correlación entre ítems. Entonces, esperamos un momento a que el programa corra. Finalmente, este ejercicio pues va a permitir darle un mejor análisis de confiabilidad a su prueba, verificando que realmente los ítems diseñados para una escala sí midan esa variable y no midan otra. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar. Entonces aquí tengo una matriz de correlación, un mapa de correlación, un mapa de calor de correlación, donde me indica que a medida que se acerca al 1, se va a colocar en un color más verde. Y a medida que se acerca a -1, pues se va a colocar en un color más rojo. Y en la medida en que se acerca a 0, pues se va a poner en blanco. Entonces recuerden que las correlaciones se miden de 1 a -1 o de -1 a 1, donde si están más cercanas a los extremos, hay un índice de correlación, o sea, hay una adecuada correlación. Pero si se acerca al 0, la correlación no existe. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si se dan cuenta, estos primeros 5 ítems, del 2 al 20, corresponden a la escala de conformidad con su vida. Exacto, la de conformidad con su vida. Y si se dan cuenta, estos ítems del 1 al 17, que es esta segunda parte, corresponde a los ítems de problemas, para el manejo de problemas. Consumo de alcohol para el manejo de problemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto lo que hace es un cruce entre las correlaciones. Entonces, por ejemplo, si yo cruzo el ítem 2 con el ítem 2, pues evidentemente la correlación va a ser de 1, ¿sí? Porque pues es el mismo ítem. Si yo correlaciono el ítem 2 con el ítem 8, pues me doy cuenta que hay una correlación pues cercana al 0.5. Y así sucesivamente. Entonces, miren, si yo miro el ítem 2 al ítem 20, solamente con el ítem 2 yo puedo evidenciar
que todos tienen la correlación más alta en esa línea. Si yo miro el ítem 2 con los ítems de la otra escala, estas correlaciones son mucho más bajitas, son más pequeñas. En ese orden de ideas, aquí yo puedo demostrar que este ítem, que el 2, efectivamente está correlacionando de una buena manera con su propia escala y no correlaciona con escalas distintas. ¿Vale? Este análisis lo podría hacer incluso hasta acá, hasta el ítem 20. Si yo miro el ítem 20 con el resto de escalas, pues me doy cuenta que son correlaciones bajitas. Entonces busquemos el 20. Bien, el 20 con su propia escala, acá tiene correlaciones por encima de 3,7, que es la más baja. Pero si miro acá, con las escalas de otra variable, pues me doy cuenta que la más alta es de 3,7. De ahí para abajo se ven los resultados de esa correlación. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, esta matriz de correlación lo que le va a permitir es identificar las relaciones intervariables. Entonces, para que lo tenga presente si desea hacer ese análisis. Finalmente, vamos a hacer un análisis factorial. Entonces, en ese sentido, vamos a ingresar al menú Factor y vamos a ir a Análisis Factorial Exploratorio. Entonces, una explicación, digamos, algo sencilla que yo le puedo dar respecto a esto es que los análisis estadísticos sobre los cuales se construyen estas escalas son muy similares a a la construcción de modelos matemáticos en Machine Learning. Entonces, a grosso modo, en la construcción de modelos matemáticos con Machine Learning, se utilizan una gran parte de datos para construir el modelo, o sea, para saber cuál es el modelo que trabaja mejor, que predice mejor esos datos y o que clasifica mejor esos datos y utiliza otra parte de los datos para comprobar que el modelo realmente funcione. El ejercicio de análisis factorial es igual. Entonces, el análisis factorial exploratorio me permite identificar cuál es el modelo estructural de los datos que se encuentra en la prueba, cuál es la estructura de la prueba con base en los datos, y el confirmatorio me permitiría probar ese modelo. Entonces, para este ejercicio, pues solamente vamos a hacer el análisis factorial exploratorio. Entonces, en ese sentido, ¿qué van a seleccionar? Antes de pasar los datos, van a ajustar el análisis de la siguiente manera. Entonces, primero vamos a modificar las opciones de método. En método vamos a usar eje principal y en rotación vamos a usar rotación par y max. En la comprobación de supuestos van a seleccionar ambos. Prueba de esfericidad de Bartlett y medida de idoneidad de muestreo KMO. Y acá en carga de los factores lo que van a hacer es ordenar las cargas por tamaño. Es lo único que van a hacer. El resto de valores por el momento no los vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio usted va a seleccionar todos los ítems, solo los ítems. Entonces, recuerde, seleccionamos el primero, vamos al último dato que queremos seleccionar con Shift y doy clic y lo paso. ¿No? Así se generaría ese análisis. Entonces aquí está corriendo el modelo, aquí está corriendo el análisis, perdón, para saber cuál sería la estructura de la prueba. Entonces aquí ya la tenemos. Mostrar, se dan cuenta, lo primero que podemos denotar es que el análisis encontró que los datos se dividen en 5 factores. Entonces, ya vamos a ver eso con un poco más de precisión. Y aquí estarían las tablas de la comprobación de supuestos. Entonces, ¿qué van a hacer con esta tabla? Con esta tabla lo que van a hacer es darle clic derecho, la van a copiar y se van a ir a un Excel. Entonces, en ese propósito, yo tengo este Excel con la estructura de la prueba ya lista. Voy a reducir un poco el tamaño para poder ver la tabla mejor. En este momento voy a pegar la tabla que acabé de copiar. Y aquí me sale esta tabla. Esta tabla me arroja tanto el dato y me arroja unas columnas vacías que separan pues las columnas con datos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlas con control.
vamos a seleccionar y las vamos a borrar, porque pues en este momento no nos, pues, no nos funciona y no queremos tener esos datos así. ¿Listo? Entonces ya tenemos la tabla y lo que tenemos que hacer es empezar a mirar en estos casos donde el ítem cargó a dos factores, o sea, correlaciona por encima de 0.3 en dos factores, mirar dónde pesa más. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que este ítem, de acuerdo a las correlaciones, aporta tanto en el factor 1 como en el factor 2. Lo que yo elijo es en cuál de los factores pesa más. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el factor 1. En este caso también sería el factor 1. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo hasta terminar con todo, hasta quedar con solo un dato. O sea, cada ítem debe cargar en un solo factor. Entonces, vengo acá, vengo acá, este, aquí quitaría este, aquí quitaría estos dos y ya. Ah, bueno, y aquí quito este. Y aquí yo ya tengo lo que sería la estructura factorial obtenida con el análisis factorial exploratorio. Entonces, una vez hecho este ejercicio, yo empiezo a comparar. Entonces, por ejemplo, el ítem 14. ¿Dónde estaría el ítem 14? Acá. Lo voy a colorear con el color amarillo. Entonces, ítem 14, ítem 11. El ítem 11 está acá. Ítem 3. Ítem 3 está acá. Y el ítem 16 está acá. Entonces, yo la primera conclusión que puedo obtener es que el factor 1, de acuerdo a las correlaciones, representa los motivos sociales o en la escala de motivos sociales. Aquí ya encontré una anomalía y es el ítem 5. ¿Dónde está el ítem 5? Entonces esas anomalías las voy a poner en rojo. ¿Dónde está el ítem 5? O sea, el ítem 5 no está cargando a la variable que debería cargar. Fue diseñado para, para medir motivos sociales y hacer parte de esta escala, pero según el análisis factorial, el ítem 5 no hace parte de esta escala. ¿Vale? Eso es lo que significaría este análisis. O sea, que no está cargando debidamente a la estructura teórica de la prueba, porque finalmente la estructura teórica de la prueba es la representación de la distribución de los ítems en cada una de las variables que mide la prueba. Entonces aquí tenemos ya una inconsistencia. Vamos con el siguiente. Ítem 13. Entonces, ¿dónde está el ítem 13? Acá. Se lo voy a colorear de verdecito. Entonces, ítem 13, ítem 18, aquí está. Ítem 9, aquí está. Ítem 7, aquí está. Y el ítem 10, aquí está. Entonces, finalmente, la escala de sobresalir, de acuerdo con el análisis, sí funciona igual o funciona igual que como teóricamente se planteó. O sea, se plantearon que estos ítems medían los motivos para sobresalir y de acuerdo al análisis factorial encuentro que efectivamente los 5 ítems funcionan para esa escala. Entonces allí ya hicimos el análisis de la segunda escala. El tercer factor, voy a mirar, ítem 17 está acá. Lo voy a colorear de azul. Ítem 17, ítem 4, está. Ítem 1, acá está. Y el ítem 6, acá está. El problema o el inconveniente lo tengo con el ítem 15. O sea, aquí también estos 4 ítems de la escala de problemas, con base en el análisis factorial, sí están midiendo la variable para la cual fueron creados, pero el ítem 15 no está cargando debidamente a esta escala. Entonces, esta sería otra inconsistencia que encuentro dentro de la prueba. Ahora, el ítem 12. El ítem 12 está acá. Entonces, esta va a ser una naranja. El ítem 12. Ítem 19, acá está. Ítem 5, vean, entonces ya encontré dónde está el ítem 5. El ítem 5 está cargando a una escala distinta a la
distinta a la que fue, a la que fue asignada. O sea, es una variable distinta para la que fue creada. Entonces, el ítem 5 fue creado para evaluar motivos sociales, pero con base en el análisis factorial, ese ítem está cargando a la variable conformidad con su vida. Entonces, digamos, ítem 5, perdón, ya lo encontramos. Ítem 20, acá está. Y el ítem 15, que es el otro ítem que presenta inconsistencias. Entonces, esos dos ítems que encontramos que presentan inconsistencias están cargando a la variable de conformidad con su vida. Y finalmente, estos dos ítems, el 2 y el 8, están generando una quinta variable que no se encuentra planificada o que no fue considerada dentro de la construcción de la prueba. Entonces, en ese sentido, encontramos cuatro fallas. Encontramos una en la que encontré dos ítems que no cargan a la misma variable en la cual fueron creados. Por ejemplo, el ítem 5 fue creado para medir motivos sociales, pero el análisis factorial me dice que correlaciona mejor con la variable conformidad con su vida. El ítem 15 fue diseñado para evaluar problemas, motivos asociados a problemas, pero el análisis factorial encuentra que también fue diseñado para evaluar conformidad con su vida. Y el ítem 2 y el ítem 8, el análisis factorial encontró que no se correlaciona con ninguna de esas cuatro variables y que en ese sentido, para el análisis factorial, debería representar una quinta variable. Así es como sería un análisis factorial para poder establecer pues la configuración teórica de la prueba, para poder establecer validez de constructo. Este ejercicio se hace con el propósito de establecer la validez de constructo de la prueba. Entonces ya vimos que aquí arriba está. Ah, bueno, estaba. Ya vimos. Vámonos a hacer. Entonces, voy a quitar para poder cerrar el video. Ah, y quito. Entonces, a ver si. Entonces, ya vimos. Análisis de fiabilidad, que es para evaluar la precisión de la prueba. Este hace parte de ese análisis de fiabilidad. Vimos discriminación de ítems, encontrando la correlación del elemento con el total de la prueba. Y vimos cómo se hace el análisis factorial de la prueba con su respectiva comprobación de supuestos. ¿Vale? Con esto, con este ejercicio, ya tienen una base de cómo desarrollar un análisis psicométrico. Bien, eso es todo. Espero que les sirva, les guste el video. Nos veremos en una próxima oportunidad y por favor, no olvide, acondúctese.